La verdad que sí. Parece que hoy estamos con vídeos sobre pistolas humeantes. Si has visto el vídeo de la mañana donde hablaba precisamente de que el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano podría tener dentro una serie de mensajes que podrían ya directamente implicar al presidente de gobierno con la trama de Lady 10, con la trama de la organización criminal de la PSOE, lo cual podría convertirse ese móvil en la pistola humeante contra Pedro Sánchez. Aquí tenemos, en el caso de Zapatero, otra pistola humeante que es el móvil de Rodolfo Reyes, que es esta persona vinculada a Plus Ultra, que podría directamente llevarlo a la cárcel la semana próxima después de declararlo, después de su declaración, en la eventualidad de que precisamente los contenidos de ese móvil constituyesen una prueba válida contra Zapatero, razón por la cual ayer precisamente el juez Calama pidió permiso a Estados Unidos para utilizar contra Zapatero, pero estamos hablando del caso Plus Ultra y Zapatero realmente se siente muy acorralado y en crisis. Hay movimientos de última hora que hacen pensar en ello. Hay una estrategia, un movimiento en el ajedrez de la estrategia de defensa que es súper interesante, que vamos a analizar en este vídeo. No olvides que estás en un canal que utiliza la psicología, por tanto, que analiza la motivación que está detrás de los comportamientos y de las declaraciones de las personas para perseguir sus fines, sobre todo cuando esos fines tienen que ver con el poder, con alcanzar el poder, con mantenerlo o con no perderlo. En este caso, Zapatero está tratando de no perder el poder de su libertad. Importantísimo, porque podría acabar en la cárcel. Pero cuidado, acompáñame hasta el final del vídeo, porque yo te voy a hablar de que si hace aproximadamente un mes, incluso menos, podríamos decir 2 semanas, antes que se descubriese lo de las joyas, los problemas de Zapatero eran, uno, simplemente defenderse del caso Plus Ultra. Ahora mismo se multiplican por 3 los problemas y Zapatero está atacado por 3 vías. Una es el caso Plus Ultra, que quizás ahora ya sea el menos importante, aunque le podría llevar incluso a la extradición con Estados Unidos. Ahora veremos por qué. Pero cuidado porque se añaden 2 problemas más. Uno es que su amigo Julio Martínez cambia de estrategia de defensa, no va a tener la estrategia de defensa de Zapatero, que ahora veremos cuál es. De este último movimiento ya podemos vislumbrarla. Y cuidado porque además hay una tercera amenaza sobre Zapatero y es la amenaza del delito fiscal relacionado con las joyas, que mínimo 1 millón de euros valen y por tanto debemos preguntarnos, oye, si tú ganas la lotería 1 millón de euros, lo tienes que declarar a Hacienda, ¿verdad? Si tienes y recibes una herencia de 1 millón de euros, tienes que declarar la Hacienda, ¿no? Pues aquí tenemos un delito fiscal importantísimo e incluso logrando coordinarse más o menos con Julio Martínez, permaneciendo amigos los dos para defenderse en el caso Plus Ultra, nada va a impedir a Zapatero enfrentarse a los graves delitos fiscales que podrían llevarle a la cárcel tan solo por el tema de las joyas. Así que fíjate lo que tenemos y además te dije, acompáñame hasta el final porque veremos una cosa muy interesante, como Zapatero quiso ser rey, sí, quiso marcarse un Juan Carlos I, pero a diferencia de Juan Carlos I, que tuvo que abdicar y marcharse del país, además de regularizar su situación fiscal, Zapatero no ha hecho nada de todo eso. Y si bien el importe puede ser similar o diferente, importe evadido a la agencia tributaria entre uno y otro, no olvidemos que el delito puede ser el mismo, pero que tal vez Zapatero, como no puede abdicar y como no puede marcharse del país, para Zapatero haya esperándole un destino diferente del de Juan Carlos I. Tal vez unas vacaciones de por vida no en Abu Dhabi, sino en Soto del Real. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la verdad que está siendo súper interesante ahora el caso Zapatero, sobre todo a raíz del movimiento de esta tarde, del mismo Zapatero, de su mismo abogado, que nos permite vislumbrar cuál va a ser la estrategia de Zapatero, una estrategia muy diferente de la que podemos vislumbrar de Julio Martínez. Pese a ser amigos, los caminos se separan aquí y pueden ocurrir cosas que Zapatero ya no controla, sobre todo porque ya no controla ni siquiera al abogado de Julio Martínez, cosa que pretendía hacer el PSOE y pretendía hacer Zapatero, porque Julio Martínez, en una situación que parece que está psicológicamente bastante afectado, ha decidido encomendarse en una abogada de defensa, una persona que tiene un currículum muy claro y que
por su trayectoria, nos hace pensar que va a tener o va a marcar, mejor dicho, una estrategia de defensa muy distinta de la de Zapatero. Zapatero, por tanto, pierde el control del que sigue nombrando como su amigo, pero que muy probablemente no lo sea. Vamos a ver cómo van a ser esas estrategias, pero primero permíteme que te comparta un poquito una información para tener una visión de pájaro sobre la situación actual de este caso, del caso Zapatero. Voy a poner la pantalla en grande. Noticia de ayer, el juez Calama pide a Estados Unidos autorización para usar como prueba en un juicio los mensajes sobre Zapatero. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque de no pedirlo, entonces esa prueba podría invalidarse. Esa es la pistola humeante contra Zapatero, lo que puede hacerle más daño con respecto al caso Plus Ultra. Y ojo, cuidado, importantísimo, aquí lo tengo también del español, el juez Calama pide al HSI americano permiso para usar como prueba contra Zapatero el móvil de Rodolfo Reyes. El móvil de Rodolfo Reyes es la pistola humeante aquí. Entonces, ahora mismo Zapatero, después de este movimiento de ayer del juez Calama, que se ha adelantado a la petición de invalidación de prueba del abogado de Zapatero, no olvidemos quién es el abogado de Zapatero, se llama Víctor Moreno y, ojo, es un abogado no penalista, sino procesal. Señal de que la estrategia de Zapatero no va a ser la de admitir siquiera un delito y, como ha hecho Aldama, tratar de colaborar con la justicia. No, directamente va a renunciar a defenderse y lo que va a tratar de encontrar son fallos en el proceso, en el procedimiento judicial para invalidarlo. Lo está apostando todo al rojo de la Rosa Nostra, y vamos a ver cómo le sale. Tan es así que, efectivamente, tenemos que ver un poquito lo que ha pasado, pero esta es la noticia de esta tarde. Zapatero pide al juez, el abogado de Zapatero ha pedido al juez esta misma tarde, este es el movimiento nuevo, que aclare cómo Estados Unidos obtuvo el volcado del móvil del dueño de Plus Ultra. Zapatero pide al juez que aclare cómo Estados Unidos obtuvo el volcado del móvil del dueño de Plus Ultra. ¿Qué es lo que está buscando con esta petición? Está buscando alguna fórmula por la que invalidar cómo el procedimiento por el cual Estados Unidos recabó ese móvil. Si fue recabado por coacciones, por ejemplo, o de una manera ilícita, se podría invalidar esa prueba. Cuidado, porque esta es la estrategia que está mostrando ahora mismo Zapatero cuando un delincuente evita defenderse a través de un abogado penalista, como puede ser Choclán, y se encomienda a un abogado procesal, es que ya está dando por asumido el hecho de que el delito lo ha cometido. Y lo único que busca básicamente es el fallo en los jueces, en el procedimiento judicial, que muchas veces los hay, para invalidar directamente el juicio y declarar la causa nula. Esta es la estrategia de Zapatero. Esta estrategia le permite a Zapatero incluso no declarar, ojo con esta parte, o como hizo Begoña Gómez, ¿no? Porque puede decir, no, mira, esta causa no tiene nada que ver conmigo, estoy siendo víctima de un ataque, tal y cual, vamos a buscar los fallos en el procedimiento judicial y vamos a demostrar de que es una investigación prospectiva, lo que se trató de hacer con el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, algo similar, ¿bien? Importantísimo esto, pero cuidado porque parece que el procedimiento de recabado de información no presenta fallo alguno y que Zapatero entonces queda acorralado. El Confidencial titulaba, Estados Unidos mandó en marzo el móvil clave del caso Zapatero y el juez pide usarlo como prueba. Bien, el juez Calama precisa que el HSI es una de las agencias que trabajan para la CIA, es una agencia privada de inteligencia, bien, Homeland Security International, creo que es, o algo por el estilo, remitió a la UDEF el volcado del teléfono del accionista de Plus Ultra en un oficio del 18 de marzo de 2026. No olvidemos que desde el primer momento hubo un intento de decir que esto es como una represalia de Estados Unidos contra Zapatero porque en 2004 no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos o porque por cómo se está moviendo el gobierno de Pedro Sánchez contra Donald Trump. A ver, no cabe duda alguna de que la administración Trump puede estar disfrutando mucho de esto, pero parece que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿no? Alejandro Pérez Polo dice, lo de Zapatero es una reprimenda americana contra el gobierno de Sánchez. Lo advirtió Netanyahu hace 2 meses. La guerra diplomática emprendida por España contra Israel tendría un precio pronto. Es una injerencia extranjera en la soberanía nacional. Guste más o guste menos. Todavía hay gente que alienta esa posibilidad ante esto, ¿no? El hecho de que Estados Unidos mandó en marzo el móvil clave del caso de Zapatero, que el juez está pidiendo como prueba, la pistola humeante. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Es la sexta noticia. ¿Quién lo hubiera dicho que
yo en mis vídeos comenzaría a utilizar información que publica La Sexta Noticias. Es importante porque está mostrando un movimiento de La Sexta Noticia que ha decidido salirse del barco de la PSOE y mantenerse la independencia. Muy probablemente veremos un movimiento de acercamiento, tal vez, de La Sexta a cabecera como The Objective y El Debate, y que puede ser precisamente precursor, preindicador de que la caída de Sánchez está detrás de la esquina. Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, una de las ratas que han saltado a tiempo del barco del sanchismo. Estados Unidos envió la prueba clave contra Zapatero en respuesta a una petición de detención de Interpol sobre el máximo accionista de Plus Ultra. Por tanto, no tiene nada que ver con cómo algunos están tratando de describir la situación de que es una represalia de Estados Unidos contra el gobierno de Pedro Sánchez o Zapatero. No, hay una investigación internacional en curso contra el máximo accionista de Plus Ultra. Plus Ultra obtuvo dinero de España, lo tuvo de una forma realmente cuestionable y la Interpol comienza a investigar. Sobre todo porque el dinero que se utilizó de ese rescate, muy probablemente los accionistas de Plus Ultra lo utilizaron para fines propios. Se fueron incluso a celebrarlo con ostras y champán, no lo olvidemos. Por tanto, pueden haber hecho un uso ilícito de ese dinero, la Interpol se ha dado cuenta y ya está. Esto es lo que tenemos. Esto, de hecho, es lo que decía Ferreras en La Sexta. Zapatero, ese debate que hay sobre el teléfono de Rodolfo Reyes, ¿no? Que tenía en su poder Estados Unidos y que entregó a España en marzo. Toda esa polémica, esa controversia. Alfonso. Bueno, pues es importante, Antonio, porque hemos tenido acceso a un correo electrónico que manda Interpol España al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, a la jueza Esperanza Collazos, que es la primera instructora del caso Plus Ultra, y en él le comunica que se ha reactivado la orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de Plus Ultra. En respuesta a esa reactivación se aplicó una notificación roja en Interpol. Contestaron el día 18 de marzo las autoridades estadounidenses. Es decir, fuentes de la investigación nos aseguran que no fue un envío espontáneo por parte de Estados Unidos, sino que estaba respondiendo a esa petición de ayuda que se hizo a través de Interpol. Hay que recordar que toda esta investigación se hace en el marco de una supuesta trama de blanqueo de capitales que se había aprovechado de los fondos del rescate de Plus Ultra para realizar esas actividades. Es decir, esos mensajes de los directivos de Plus Ultra están en un teléfono móvil del venezolano Rodolfo Reyes y hay quien dice, qué raro, lo entregan en marzo. Se lo han tenido guardado, como diciendo, venganza de Donald Trump. Y otros que dicen, no, es que es cuando se empieza la investigación o cuando lo reclama aquí la investigación. Claro, porque ese teléfono se había clonado en 2020 y hasta 2026, pero lo que nos aseguran las fuentes de la investigación que hemos consultado es que fue precisamente en respuesta a esa petición que realizó la Interpol, reactivando esa orden de detención internacional, que luego el juez José Luis Calama volvió a explicar con todo detalle, diciendo que era por un delito de blanqueo de capitales el día 17 de marzo, y al día siguiente, el 18, fue cuando se produjo la contestación de las autoridades estadounidenses, del Homeland Security Investigations. No podían entregar a Rodolfo Reyes porque no se encuentra en territorio de los Estados Unidos, pero sí contaban con información, con todos esos mensajes que han implicado a José Luis Rodríguez Zapatero, que consideraron que podía ser útil para la investigación que se había iniciado en España a petición de las autoridades de Francia y de Suiza. Si lo dice La Sexta, que Trump no tiene nada que ver, fíjate, ¿no? Se reactivó la investigación debido a esa orden, ¿no?, contra Rodolfo Reyes. Eso es importantísimo porque esto dice y confirma que las pruebas y el teléfono móvil se tuvo que haber obtenido de una manera lícita, porque si no, la causa en Estados Unidos no hubiese prosperado. Y esto que está pidiendo Zapatero, por tanto, con el fin de invalidar esa prueba, es un intento desesperado al fin de poder disponer de algo de información a ver cómo puede invalidar la prueba. Pero cuidado porque no va a tener vía de fuga Zapatero, pero además, ojo porque la estrategia que se va a marcar de defensa podría precisamente exponerle a un nuevo riesgo, que es el hecho de que Julio Martínez se marque un Víctor de Aldama. Escucha muy bien este tramo de Horizonte porque nos permite comprender este partido de ajedrez de las defensas. Fíjate. Que va a mirar mucho su sentencia para él tirar de la manta o no. Lo dijo Aldama, no yo. Y no sé si el propio Zapatero, si tienes información, porque Julio es clave. Su abogada es muy potente y es la que le va a susurrar en el oído y ambos están mirando la televisión para ver cuándo sale la sentencia, para ver cuánto le cae al Aldama. ¿Y la situación de ellos, sabes algo? La situación es que él está permanentemente deprimido, pero tiene que guiarse ciegamente por la abogada que ha asignado, que es potente. Entonces, vamos a ver si tirara de la manta sería una repetición. Es que el juez Calama, juez del caso Plus Ultra, ha pedido a Estados Unidos la autorización para usar como prueba el teléfono de Rodolfo Reyes, que era el pana de Zapatero. Sí, hay que decir que Julito Martínez, y esto lo sé yo de viva voz, va a esperar a ver qué declara Zapatero el día 17 y 18, y en función de lo que declare Zapatero decidirá si tira de la manta o no. ¿Por qué? Porque él teme
porque la cloaca periodística ya lo está haciendo, es que Zapatero diga que actuaba al margen de él y que iba por libre y que se la ha liado él y el pobrecito Zapatero no tiene nada que ver. Se come el marrón el otro, ¿no? Si eso ocurre... A no ser que saquen conversaciones del teléfono donde se vea... Claro, yo ya les puedo decir y les digo que si eso ocurre, Julito Martínez tirará adelante. Mira, en la Comisión de Investigación del Senado, cuando fue Zapatero, ocurrió un movimiento que una persona que conoce a Julito, su presunto testaferro, me dijo, esto tiene una importancia extrema. Cada vez que alguien le preguntaba al expresidente del gobierno por esta persona, Zapatero remarcaba la palabra amigo. Decía, es mi amigo. Y esta persona que conoce muy bien a estos dos integrantes de esta presunta trama que está investigando la justicia me decía que era un mensaje subliminal que Zapatero le estaba trasladando a su presunto testaferro para de alguna manera decirle, bueno, somos amigos, no nos hagamos daño. A ver, Ibas, mira. Esto es importantísimo. Fíjate, la cloaca informativa de la PSOE, al tratar de descargar de responsabilidad a Zapatero y marcarse una misma estrategia como se le está marcando con Pedro Sánchez, diciendo, no, Zapatero no tiene nada que ver, todo esto es Julio Martínez que se aprovechó de la amistad de Zapatero y lo engañó. Cuidado porque esta estrategia podría obligar a Julio Martínez a tener que marcarse una aldama, es decir, oye, mira, no voy a tener una estrategia similar a la de Zapatero, porque si no, Zapatero me va a utilizar como papel higiénico para limpiarse el culo conmigo. Razón por la cual Julio Martínez ha cambiado de abogado. Ojo, importante esto, no tiene el mismo abogado de Zapatero, hubiese sido a lo mejor para Zapatero que el mismo Víctor Moreno llevase las dos causas y poder establecer una línea defensiva similar que permitiera también a Zapatero controlarla, porque al final Zapatero es la persona más importante entre los dos. Claramente esto no ha sido posible. Y ojo porque el PSOE quería que la defensa de Julio Martínez la tuviera Francisco Camaño, que fue exministro de Zapatero, exministro de Justicia, si no recuerdo mal, con Zapatero. Cuidado con esto. Francisco Camaño, el PSOE quería y Zapatero quería que Julio Martínez fichara a Francisco Camaño para seguir controlando a través de Francisco Camaño, a través de un abogado de parte, controlando la parte de Julio Martínez, con el fin de salir aventajado Zapatero, tener un abogado prácticamente comprado al uso de los intereses de uno de los dos presuntos reos, ¿no? Bien, sin embargo, Julio Martínez no ha accedido a esta opción que le dio el PSOE de darle un abogado, incluso se lo iba a pagar, entiendo yo, y ha querido fichar a María Dolores Márquez de Prado. ¿Quién es María Dolores Márquez de Prado? Ex fiscal en el Tribunal Supremo, de las grandes causas contra ETA, es decir, una tipa que tiene los ovarios de acero. También ha defendido a Francisco Bárcenas, ha defendido a Imanol Arias, ha defendido a personas importantes, pero sobre todo es una persona que tiene ese carácter que ahora mismo y esa fuerza que ahora mismo Julio Martínez no tiene para enfrentarse a esa situación. Y lo que decía Cabreras, ¿no?, que Julio Martínez está deprimido y necesita un abogado fuerte, efectivamente tiene un abogado fuerte, una abogada fuerte que no va a seguir el rebufo de la línea estratégica de Zapatero. Por tanto, ojo porque ahora mismo la estrategia de María Dolores Márquez de Prado es interesantísima la psicología del poder aquí, ver qué ocurre con la sentencia a Víctor de Aldama, que está al caer. Antes de julio, principio de julio la vamos a tener. Porque ahí podrá ver, oye, si Víctor de Aldama se declaró culpable, por tanto, tenemos una línea de defensa penalista, nos declaramos culpable, sí, en la medida en la que, colaborando con la Fiscalía, conseguimos marcarnos un Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, tenemos un antecedente de que se declaró culpable, colaboró con la justicia, lo soltó todo y a lo mejor le ha tocado una pena mínima, incluso ni ha ido a la cárcel. Ya veremos. Porque si esto sucede, no te quepa la menor duda de que Julio Martínez aprovechará ese camino. Ahí la amistad con Zapatero se termina. Pero también está esperando la declaración de Zapatero de la semana próxima. Tiene una ventaja importante, Julio Martínez. ¿Por qué? En la medida en la que Zapatero se limpia el culo, como se suele decir, con Julio Martínez, entonces Julio Martínez se verá prácticamente ante la tesitura de tener que soltarlo todo, es decir, como le pasó con Aldama. Los presuntos criminales del caso Mascarilla cometieron un error. Trataron de limpiarse el trasero con Víctor de Aldama y obligaron a Víctor de Aldama a una estrategia precisamente que es la que hemos visto, colaborar con la justicia. Cuidado porque si esta va a ser la línea también de Zapatero, Julio Martínez se marcará un Víctor de Aldama. Razón por la cual yo creo que la estrategia en la declaración de Zapatero asumirá algunas cuestiones
Si se le pregunta por las joyas, por ejemplo, a lo mejor asume eso porque es un delito inevitable y tratará de mantener un poquito al margen a Julio con el fin de generar una disonancia cognitiva y permitir digamos, impedir a la abogada de defensa de Julio Martínez tener razones fuertes como para soltarlo todo. Esa podría ser la estrategia, pero no olvides, es decir, ya te dije, son 3 los problemas que tiene ahora mismo Zapatero, que está acorralado, este movimiento de pedir al juez cómo se recabó el teléfono móvil de Julio Martínez es un elemento importantísimo porque da a ver lo acorralado y lo desesperado que está Zapatero. Pero tenemos un tercer problema para Zapatero y son las joyas. Zapatero no tiene documentos que acrediten el origen y la entrada en España de las joyas árabes halladas por la UDEF. Cuidado con esto porque es gravísimo. Significa que ha metido en el país joyas que no declaró o de haberlas heredadas, pues tampoco las tasó, la escondió a la agencia tributaria. Se ha hecho viral un vídeo de, creo que lo publicó, creo que Soto Ibars, ¿no? De que parece ser que la misma joyería encargada ahora de tasar las joyas de Zapatero, hace unos años, recibió precisamente a Zapatero que les trajo las mismas joyas para que se la tasaran. Y claro, los joyeros le pidieron la procedencia de esas joyas, porque entiendo yo que eso es como el banco. Si tú vas a meter de repente 1 millón de euros, el banco tiene que declararlo a Hacienda, decir, oye, tengo una persona aquí que me está poniendo esto aquí. ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Bueno, parece ser que Zapatero dijo que al día siguiente volvería, se recogió todas las joyas y se largó y no volvió hasta el día de hoy, ¿no? Cuidado porque estas joyas en un primer examen dice que valen 1 millón de euros, pero hay quien las ha tasado en mucho más. Fíjate, Pepe Muñoz, joyero de profesión, con una trayectoria impecable. El hombre dice esto. Digo con una trayectoria impecable porque además lo conozco. Vamos a ver si lo puedo traer al canal. Fíjate. Estarían con diamantes. ¿De qué cantidad de dinero estaríamos hablando? Un mínimo de 300.000 euros, una sola piedra. Hay un collar que tiene 13 y ese collar yo creo que es el más valioso y puede rondar los 10 millones de euros. Eso tiene que pasar una valija diplomática, claramente. ¿Te dejas a decir una horquilla de precios de lo que podrían estar valoradas estas más de 100 joyas entre estos diamantes pulseras que estamos viendo y los relojes? Solo las joyas buenas, que son al final lo bueno, son 26 millones. O sea, mis cálculos estarían con diamantes. 26 millones tasaba Pepe Muñoz. Pero cuidado, porque esto nos recuerda mucho algo que le pasó al rey emérito. Y quiero contarte la historia porque es súper interesante, puesto que Zapatero, al final, puede que acabe cometiendo el mismo delito del rey emérito Juan Carlos I. Pero aún así, el rey, digamos que decidió enmendar su culpa mediante una regularización fiscal, una abdicación y la salida del país. Pero Zapatero no tiene posibilidad de enmendar con una abdicación y con la salida del país. A Zapatero solo le queda una cosa, una posibilidad, al menos por el delito fiscal, y es ir a la cárcel. Y estamos hablando del delito de las joyas. No estamos hablando ni siquiera de la causa plus ultra. Fíjate lo desesperado que tiene que estar Zapatero ahora mismo, que ve cómo su futuro es atacado por 3 vías. La acción judicial por el tema plus ultra, el cambio de estrategia o la salida digamos, del rebufo por parte de Julio Martínez en cuanto a la estrategia de defensa, y veremos cómo queda la sentencia de Aldama para confirmar esta estrategia que va a jugar en contra de Zapatero, y el delito fiscal asociado a las joyas. Así que entiende lo acorralado que está, entiende lo desesperado que está y entenderás también que poco puede evitar que Zapatero vaya a prisión preventiva la semana que viene. Y estaremos aquí para contarlo. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado, te invito a que le des al me gusta, que lo compartas, que te suscribas al canal. Activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí lo veremos. Y por cierto, date un paseo por la tienda del canal. Sí, hemos abierto una tienda en el canal con tazas y camisetas, con frases chulas, interesantes, asociadas a mi actividad como psicólogo. No tiene nada que ver con la política, pero quizás encuentres ahí alguna taza o alguna camiseta cuya frase te motive y tal vez puede ayudar a otra persona que lo puede regalar. Te invito a que lo veas. Con esto es todo. Un beso. Chao.